Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Paola Pino, Cristian Ortega y Cristian Sosa, y vamos a exponer sobre el análisis de armónicos en inversor. Para esto, la tarea era obtener la descomposición en serie de Fourier del voltaje de salida del inversor con conmutación unipolar, reconstruir la forma de onda de voltaje a partir de los coeficientes de Fourier, utilizar superposición para calcular los coeficientes de Fourier de la corriente, graficar los armónicos de voltaje y corriente, indicar los armónicos de mayor valor, determinar la distorsión armónica del voltaje y de la corriente, reconstruir la tabla 8.5 del libro de Hard con 3 decimales, realizar el gráfico de la corriente, con nuestros datos que van a ser de BCC igual a 100 voltios, nuestra resistencia de 10 ohmios, la inductancia de 25 microhenrios, la frecuencia de 60 Hz, el valor de MA de 0.8. Para lo cual también tendremos que realizar la comprobación en el PSIM y realizar la defensa de nuestro trabajo en el video que le vamos a presentar a continuación. Bueno, para la descomposición en series de Fourier tenemos nuestra función, la cual vamos a enviarle nuestros datos, nuestros valores de BCC, nuestros valores de MA, de MF y de N máximo que nos dan como datos, y donde obtendremos el valor de A sub 0, A sub n, B sub n que requerimos para después de hacer la reconstrucción de nuestra serie de Fourier. Aquí definimos nuestro valor de A sub 0 que vamos a inicializarle en 0. Tenemos nuestro valor de WTT que va a ser el valor de MF que tenemos como dato por el WST, donde definimos en el rango entre 0 y 2pi con el paso que tenemos a continuación. Para lo cual definimos nuestro voltaje seno, que es el que definimos aquí, y nuestro voltaje de nuestra onda triangular, que está definido por sawtooth, que es una función que nos entrega una función triangular o función serrucho. Para lo cual vamos a graficar teniendo nuestras dos funciones de las tres que necesitamos. La tercera es nuestra onda seno negativa, que tenemos aquí definida como B seno de seno n, que será menos del valor de MA, que es un valor que también conocemos, por el seno de WST. Para lo cual, con nuestra onda positiva obtendremos nuestros coeficientes de A sub n sub 1 y de B sub n sub 1. Y con nuestra función de onda de seno negativa obtendremos nuestros coeficientes de B sub n sub 2 y de A sub n sub 2. Con lo cual obtendremos nuestros coeficientes de Fourier, que son los siguientes que vemos a continuación. De A sub n es igual a E sub n sub 1 menos A sub n sub 2. Y de nuestro valor de B, que es B sub n, es igual a B sub n sub 1 menos B sub n sub 2. Nos vamos a dirigir a MATLAB, donde vamos a correr nuestro programa final que tenemos, donde definimos lo que indicamos anteriormente, donde grafica las formas de ondas y luego grafica lo que ya les van a explicar a continuación. Separamos la primera parte del programa para graficar simplemente las formas de ondas de seno, seno negativo y nuestra función triangular. Como vemos a continuación, tenemos nuestra función de seno positivo, nuestra función de seno negativo y nuestra función de triangular con la que vamos a trabajar para el análisis de los armónicos en nuestro inversor. En el caso de los coeficientes de Fourier de la corriente, tenemos el siguiente código que se llama corriente Fourier, el cual ya hemos utilizado con anterioridad. Bueno, en todo caso, corriente de Fourier utiliza las funciones TRP, la cual permite transformar de coordenadas polares a rectangulares, a polares. Luego la función if-verle va a calcular las impedancias, el ángulo y el primer valor, tanto el primer valor de la serie de Fourier de la corriente. Eso. También tenemos TPR, que es el que transforma de polares a rectangulares. Y luego tenemos la función recf, la cual se encarga de reconstruir la onda de corriente.
Ya, como a valor adicional, un agregado adicional, tenemos esta función que se llama BRMS, el cual calcula el valor eficaz de la corriente y asimismo utiliza esta función que se llama integral trap, que es una integral mediante trapezoides. Ya, como vemos aquí, haciendo el uso del programa que hicimos, nos entregó estas gráficas de la corriente de carga del inversor unipolar y el voltaje de salida de inversor unipolar. Listo. Ya. Para los armónicos de voltaje y corriente. En este caso se utilizó una tabla normalizada, en el cual consistía en obtener los valores de Bn sobre Bcc, tanto sumado 2 por mf más 1 y 2 por mf menos 1, y asimismo 2 por mf más 3 y 2 por mf menos 3. Y estas serían las amplitudes de los armónicos del voltaje, como ya se verá a continuación. Asimismo, se grafica tanto los primeros 40 armónicos de la corriente y los 40 armónicos del voltaje. Síguele, por fin. Ya, aquí tenemos nuestra gráfica. Y este es un primer acercamiento a cómo se vería la gráfica de los armónicos, del cual se verá de mejor manera con la simulación en PSIM. Continúa, por favor. Ya, ahorita vamos a realizar la parte del que se decía que se reconstruya la tabla en base a la tabla 8.5 del libro de Hart. Y esto es lo que se llaman los coeficientes de Fourier normalizados, es lo que decía Bn sobre Bcc para el esquema PWM unipolar. Vemos aquí que tenemos un MA desde 0.1 hasta 1 y los valores que ya mencioné antes. Síguele, por favor. Mediante la simulación obtuvimos estas tablas de aquí con exactamente los mismos valores. Síguele, por favor. Y se hizo una pequeña tabla de comparación, en el cual vemos que casi el valor más grande es de 2%. Eso quiere decir que estos errores son despreciables porque son valores bastante cercanos e iguales y similares a los valores que nos otorga el libro. Ya, para la distorsión armónica del voltaje de la corriente, utilizamos esta función, la cual se basa en las fórmulas que nos obtuvimos desde el libro, y vemos que la distorsión armónica del voltaje es de 0.7265 y la distorsión armónica de la corriente es de 0.0231. Bueno, a continuación voy a explicarles acerca de la simulación del PSIM y procederé a simularlo y mostrarlo en tiempo real. Bueno, nuestro circuito este es el circuito que nosotros realizamos en PSIM para poder comprobar los valores que mis compañeros acabaron de explicar acerca del MATLAB. Entonces tenemos nuestro voltaje triangular, nuestra señal triangular y nuestra señal senoidal, el cual al comparar, igual que con la senoidal negativa, al comparar nos dará las señales para controlar los MOSFET y encontrar nuestro voltaje en la carga. El siguiente, por favor. Entonces, estas son las gráficas del voltaje, la superior, y la de la corriente, la inferior. Como se pueden observar, son parecidas a la que mi compañera acaba de exponer. Siguiente. Estas son nuestras series de Fourier encontradas en la simulación del PSIM, lo cual comparando nos dio valores similares hasta 40 armónicos. Pero en las imágenes se puede ver que hay un poco más, porque el programa nos permitía realizar un poco más. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos la comparación de las gráficas. Bueno, podemos decir que, el PSIM es mucho más exacto que las gráficas encontradas en MATLAB, ya que el PSIM también se considera que trabaja con valores ideales y no con valores reales. Siguiente. Al igual que el de la corriente, pero este se parece un poco más. Dale, por favor. Sí. Igual aquí vemos los armónicos, justamente como les decía. En el PSIM se pudieron simular mucho más armónicos, pero los valores del pico principal, que llega a 80, podemos ver que son casi los mismos. Y el de 30,
que son los picos que se encuentran ahí, los primeros picos, son similares. O sea, los valores son similares, sino que en el PSIM se podía simular más rango. Ya les decía. Al igual que en el de la corriente, que llega más o menos a 6, igual en MATLAB, y en PSIM igual más o menos llega a 6 en la corriente. Ya, entonces a continuación procederé a presentarles lo que es la simulación en PSIM. Entonces, esta es nuestra simulación en PSIM. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro voltaje senoidal. El 0.8 es el MA que nuestro compañero nos explicó al inicio, que es un valor que nos dio el ejercicio. Y nuestra frecuencia base será 60. Aquí tenemos nuestra frecuencia base 60 por MF, el cual también fue proporcionado por usted, ingeniero, para cada grupo. Entonces les voy a proceder a mostrar las gráficas que nos da esto. Entonces vamos a ver lo que es la triangular, la senoidal y la senoidal negado. Entonces esta es nuestra gráfica obtenida. Como previamente se obtuvo en MATLAB, es una gráfica súper parecida, por no decir la misma. Esta será la que nos permite controlar los MOSFET. Entonces, si queremos ver nuestro voltaje en la carga, este sería nuestro voltaje en la carga. Que de igual manera, o sea, podemos llegar a la conclusión de que los valores calculados en MATLAB se aproximan a los encontrados en PSIM, igual que la distorsión armónica con una frecuencia de 60. El de B sub 0 nos daba 0.0771 y en cambio en MATLAB nos daba 0.723, con una pequeña diferencia, con un error del 5% para el voltaje. Y para la corriente, para nuestra corriente en la carga, de igual manera, entonces buscamos nuestra distorsión armónica a 60 Hz. Y aquí podemos observar que en este caso nos dio la misma que la de MATLAB. Ahorita procederé a mostrar lo que es las series de Fourier, ingresando análisis y a Perform FBT. Entonces esas son nuestras series de Fourier. Pero como podemos ver, está en un rango súper alto, el cual no nos permite observar de correcta manera los valores o las gráficas. Entonces vamos acá y modificamos nuestro rango. Entonces, para tener una mejor visualización, ponemos que sea de 0 a 5000. Entonces, ahí podemos observar una mejor visualización. Entonces, como vimos en los programas de MATLAB, llegaba a 80 el primer pico, y el siguiente pico más alto, por decirlo, sería este. Igual llega más o menos aproximadamente a 30, lo cual es igual al que esperábamos. Más o menos es 26.5. Es igual más o menos al que se dio en MATLAB. Entonces, esto sería respecto a lo que es la simulación en PSIM. Listo, una vez que compilamos el programa, nos enseñará primero la gráfica que obtuvo mi compañero en la descomposición de Fourier. Y finalmente se obtienen estas 4 gráficas, que es el voltaje de salida de inversor unipolar, la corriente de carga de inversor unipolar, y los primeros 40 términos del armónico de corriente y del armónico de voltaje. Y asimismo se imprimirá por pantalla los datos normalizados para Bn sobre BCC, para Bn sobre BCC más 1 y menos 1, para Bn BCC más 3 y menos 3, que vemos que son valores bastante similares a los que obtuvimos en la tabla. Se calcula también el valor de la corriente RMS, que en este caso nos dio 4.11, y la distorsión armónica del voltaje y la distorsión armónica de la corriente, que es de lo que les estaba hablando mi compañero. Como podemos observar, los valores obtenidos aquí es 0.726, y en el caso del PSIM nos daba 0.772. Entonces eso nos daba un error del 5% en la distorsión armónica del voltaje. Pero en cambio en la distorsión armónica de la corriente era igual, nos dio la misma distorsión armónica, que nos dio 0.0231 en el MATLAB, en este programa que se está presentando, al igual que la distorsión armónica que se encontró en el PSIM, dándonos un error del 0%.